En la continuidad de Montecarlo Televisión, ahora estamos en Todas las Voces. ¿Hay que educar en sexualidad? Esa es la pregunta planteada, el disparador, pero lo vamos a ver en instantes. Antes, repasamos, porque es un tema de actualidad, lo que decía a través de su cuenta personal en Twitter el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en referencia a su partido político. Acá está. ¿Qué tal, amigos? Este 25 de agosto se cumple un nuevo aniversario de nuestra independencia nacional. Y nuestra independencia, nuestra existencia como nación, poco tiene que ver con aquel gran proyecto de nuestro jefe José Artigas, que pensaba en una liga federal, en la unión de las naciones del sur, de las naciones que rodeaban el Río de la Plata. Pero efectivamente el 25 de agosto es el día de nuestra independencia. Y también el 25 de agosto es el día del Comité de Base, que para todos los frenteamplistas es un día muy querido, porque sin duda que el Comité de Base ha jugado un papel fundamental a lo largo de estos más de 45 años de historia que tiene el Frente Amplio. Y yo quiero decirles desde acá que América Latina y la izquierda latinoamericana está viviendo un momento de dificultad. La ofensiva mediática, la ofensiva de la derecha ha llevado a la destrucción de algunos de los proyectos de izquierda en el continente. En nuestro país, con una izquierda unida por más de 45 años, que ha conquistado para el Uruguay conquistas que durante muchos años fueron soñadas y anheladas, que hemos logrado que el país avance, que hemos logrado a través de la aplicación de nuestro programa, que los uruguayos alcancen un mejor nivel de vida. Pero sin duda, siempre estamos amenazados porque la unidad hay que defenderla todos los días, porque la solidaridad y la fraternidad entre nosotros debemos defenderla todos los días. Aquí está un fragmento de lo que decía el vicepresidente de la República en su cuenta de Twitter sobre su partido político, convocando este partido a la unidad. Fue durísimo Miguel Mansi con esta postura asumida por el vicepresidente. Mansi está esta noche en Todas las Voces, no nos acompaña Conrado Hughes. Miguel, en el tuit fuiste contundente. Alguien le está asesorando muy mal a este muchacho. ¿Por qué no te callas? Este tipo está al borde de una grave censura por sus inconductas con la tarjeta corporativa emitida por el organismo competente del Frente Amplio. Y está en la frontera de una causa penal. Entonces, realmente al Frente Amplio le cae bien que salga este señor a hablar en nombre de la fuerza política en el día de... Bueno, en principio hay bases que respaldan a Sendic. Antes del 25 de agosto se ha planteado que en ese día los comités de base van a demostrar el respaldo que tiene Sendic en las bases. El comité de base es el PSU y el MLN que están movilizados. De repente logran la magia del ministerio de efectivamente darle un voto de confianza cuando el organismo competente del Frente Amplio y especializado, hasta donde se sabe, porque eso que está guardado en la caja fuerte lo conoce el país entero, es un secreto a voces, ha censurado las conductas de Sendic. Entonces, estamos todos locos. Yo voy a mantenerme en el siguiente criterio, o sea, hay un derecho humano que es esencial, que es cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no, tenemos una situación donde... Política, Andrade, si no tenemos una circunstancia donde lo juzgamos varias veces, ¿no? Lo juzgamos varias veces, lo juzgamos para arriba, lo juzgamos para abajo. En este caso, tanto a los compañeros del Tribunal de Conducta Política, que es muy difícil salir a opinar de algo que todavía no se conoce el fallo, se conocen trascendidos, ¿no? O sea, en todo caso estás desconfiando del Tribunal de Conducta Política como de lo que define la justicia. Me parece que tenés que ver el fallo primero para después resolver. Se reiteran conceptos, pero es la pertinente que el liquidación de la vicepresidente tarjeta apele a su corporativa. cuenta, en Si Twitter quiere dar un mensaje, tiene todo el derecho. Me parece que es un elemento democrático. Este tipo es un mentiroso, cállenle la boca. ¿Hay que educar en sexualidad? Más vergüenza. Si la respuesta es sí, decíamos entre noche, ¿hay que educar en sexualidad? Parece que hay cierto consenso en ese plano. Hay que educar, efectivamente. Bueno, allí es donde se abre un abanico de preguntas. ¿En qué ámbitos? ¿Con qué criterios? ¿Con qué pautas? Un dato llamativo y acaso inquietante es que no se logran consensos respecto a la forma en que hay que educar en el ámbito educativo. De hecho, cíclicamente vuelven estas polémicas vinculadas a la educación sexual cuando una entidad de educación pública emite una opinión o de hecho una pauta, una guía sobre el tema de la sexualidad.
Si hay polémica, no hay consensos. Ese es el tema que vamos a estar tratando esta noche en Todas las Voces. En un primer tramo nos acompañarán la doctora Silvana Fiamene, es doctora en medicina, especialista en psicología médica y tallerista en educación sexual, y Federico Graña es el director de promoción sociocultural del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a este primer informe sobre el tema. El Consejo de Educación Inicial y Primaria aprobó una guía que elaboró la Asociación Civil Gurises Unidos, la Comisión de Educación Sexual del Consejo y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La guía es para los docentes, tiene 97 páginas y la denominaron Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria. Este manual provocó por un lado la respuesta de la Iglesia Católica, que la tildó como propia de los estados totalitarios, dicho directamente por el cardenal Daniel Sturla. Otra reacción, los padres. Algunos padres se movilizaron en contra del material porque, según ellos, se está inculcando ideología y genera un adoctrinamiento a la homosexualidad, porque enseña a los niños que no son seres neutros, que no tienen sexo, y es lo mismo si le gustan las niñas que los niños. ¿Hay alguien que tenga el... Bien, aquí está un primer informe que ustedes escucharon sobre el tema en general, lo que decíamos, estas discusiones cíclicas que asoman cada vez que la entidad pública en educación emite una guía. Les decía que está con nosotros Silvana Fiamene, doctora en medicina, especialista en psicología médica. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias Daniel. a usted por su presencia. Y Federico Graña es el director de promoción sociocultural del MIDES. Federico, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, una primera apreciación sobre esto, aquello de lo cíclico de las discusiones. ¿Por qué no hay una base de consenso para decir, sí, es importante educar, busquemos la forma de hacerlo de la mejor manera para la mayoría? Sí, bueno, nosotros en realidad hicimos esta propuesta que la veníamos trabajando de hacía bastante tiempo. Hace un año, más de un año ya que habíamos grabado estos videos y justo se dio casualmente que saliera después de la guía de ANEP. ¿No fue una reacción de la Iglesia Católica a la guía? No fue, ya lo veníamos trabajando. De hecho, yo como mamá me vinculé con este proyecto, me gustó mucho por muchas fortalezas que presenta y bueno, me enamoré de él, digamos, y la docente principal que es autora además de estas guías, que es Liliana Olivieri, que es argentina, estuvo con nosotros en la presentación hasta el martes pasado en nuestro país y bueno, y ella fueron los que me invitaron por ser médica para hacer los videos de anatomía y fisiología. Bien, quiero ir con Federico, pero antes, si me permite, doctora, una breve consideración sobre el título. Aprender a amar, se llama el texto y los materiales que ustedes exhiben y emiten. Amar está asociado directamente a lo sexual, a la sexualidad. La sexualidad es amor. Sí, es amor y también amar como decía Aristóteles, ¿no? Buscar el bien del otro. Es como esa dimensión de la persona de salir de uno mismo para ir al encuentro del otro. Primeros comentarios, Federico Graña. No, yo creo que los primeros comentarios, yo creo que vos fuiste muy certero con el tema de las discusiones cíclicas con el proceso. Año 1957. El maestro Julio Castro escribe en Marcha un artículo que se llama La cigüeña pecaminosa. Entonces planteaba cómo a la fecha, con los avances que había sobre, en ese momento, además con una explicación biologicista, podríamos decir, solo hablaba de la reproducción, de la sexualidad como reproducción, planteaba cómo el sistema educativo no había podido hablar sobre la reproducción sexual porque existían sectores conservadores que planteaban que esos temas no deberían ser parte del debate. Y creo que esa tensión sobre cuáles son los límites del debate, a dónde está concentrado ese debate, es lo que ha transcurrido por lo menos estos 60, 70 años con idas y venidas, no solo en Uruguay, en el mundo en general. Entonces, creo que eso es lo primero. Hay un debate y el debate está basado en tres aspectos. En la necesidad o no de la educación sexual. El segundo aspecto lo planteabas tú. En quiénes son los responsables o quiénes deben ser los responsables de esa educación sexual. Y el tercero es que respete los derechos de todas las personas esa educación sexual. Bien, un primer concepto general sobre el que hay consenso es que debe existir educación sexual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo sí, incluso hablaba ahora con Silvana, me salía Susana, con Silvana recién, porque, a ver, en el debate, si uno podría decir que es algo que
que es medio difícil de debatir, que creo que fue el error de la primera situación, es como mucha gente debatió el grito, sin siquiera leer la propuesta. Tenemos casos, pero connotados, hablando de que decían cosas que no decían. La diputada Graciela Bianchi tuvo una nota de prensa en la que decía algo que no decía, fue demostrado que no existía en la propuesta didáctica. Como esos tenemos varios que en realidad fueron los titulares. Por ejemplo, cuando se dice que no se trata del trabajo con los padres, que no es para trabajar con los padres. En toda la guía se habla que los ejercicios tienen que ser con los padres y el trabajo hacia los padres. O sea, como que se va a ocupar el lugar de la familia. Entonces, eso como primer escenario es cómo se dio el debate. Y es muy difícil debatir con una propuesta que uno no conoce. Y que además no tuvo el mismo acceso. A ver, la propuesta que hace el Consejo de Educación Inicial y Primaria es pública, cualquiera la puede bajar. Esta propuesta, lo único que para poder acceder hay que inscribirse gratuitamente. ¿Te refieres a la propuesta de la propuesta Iglesia esta, o sea, como para poder criticarla, digo. Hay que inscribirse gratuitamente, o si no, hay que comprar una colección de 15 libros. ¿Es así? Para después superarla. La propuesta que hoy presenta es por inscripción, está en la página web, sí es gratuita, como estoy diciendo, sí es gratuita, pero igual uno, como la tecnología permite llegar a algunos accesos, no puede acceder a los contenidos, pero sí a algunas fundamentaciones, porque se habla de que hay fundamentaciones antropológicas y que en realidad es una expresión laica, porque fue también una de las expresiones que se señaló más de una vez, y en realidad yo después quisiera compartir esas diferencias y demostrar cómo no es. Vamos a ir a esas diferencias. Posición laica. Nos está escuchando detrás de cámaras el doctor Benir Sartú, que ha sido crítico y que de pronto está incluido, me imagino, en las críticas que tú acabas de establecer. Aquella cuestión de no haber leído, según tú, con detenimiento el texto final. Hay parte que, Benir, más allá de la discrepancia, hay una parte que en su segunda columna marca cómo hubo parte de una columna que no estaba y que ahí, leyendo y comparando, generó un error. No modifica la centralidad de su planteo. Bien, quiero ir con el panel, pero antes, doctora, ¿hay como un acceso acotado, limitado al material? No, es un proyecto libre que es gratuito, como explicaba bien Federico. Sí, Federico. Ahí está. Es gratuito, que uno la persona que quiera, educador, padre, madre, abuelo, tío, cualquiera, puede acceder, porque ya le digo, es una propuesta más. No es nada impuesto, sino que cada uno puede ver los videos, tiene también partes de evaluación y se accede a otros materiales, a otros recursos. Es para brindar herramientas a padres y educadores para formarse mejor en algo que en realidad es un derecho de los niños y de los padres también de poder impartir esto, pero que somos una generación de padres que no estamos todavía a veces formados en estos temas. Está bien que se debata, pero tengo la percepción de que para estos asuntos todos andamos con pies de plomo, tratando de dar en el punto para no, digamos, ofender al otro que tiene pretensiones también de participar en la educación. Es un tema delicado, pero quiero que participe el panel. Antes, Ale Labraga. El programa emitió hoy un sondeo de opinión, no es una encuesta, es simplemente una percepción de lo que opinan nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter. A ver el resultado hasta este momento. Exactamente, Daniel. Está todavía allí en el aire para que participen a través de @todaslasvoces4. Y lo que les preguntábamos era, ¿usted, sinceramente, habla de educación sexual con sus hijos? Y atención, tenemos 40% opina que mucho, 40% opina que poco y 20% opina que nada. O sea que hay un empate directamente en este momento entre mucho y poco. Sería interesante repasar esos datos porque me parece que son un interesante disparador para el debate aquí en este sector del estudio. 40% de nuestros televidentes que están participando a través de Twitter dice que hablan mucho acerca de sexualidad en la casa con los hijos. Y otro 40% dice que habla poco. Poco. ¿Hay como, no sé, sinceramiento acaso en este sondeo? No es una encuesta, es un sondeo. Es muy difícil con una muestra, pero... ¿Cuántas personas sale? Hasta el momento tenemos 539 y continúa habilitado a través de @todaslasvoces4. Igual, para hacer un estudio estadístico, algo de Twitter, Federico, pero igual... lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí, es apenas una pero muestra. Igual yo creo que es apenas no tiene nada esa de muestra, igual, creo que marca una tendencia porque yo no sumo solo el poco, es el poco y el nada. Claro, ¿no? exacto. En realidad hay un 60% que te está diciendo que habla poco o habla muy poco o nada del tema.
Y realmente sí, es algo que sucede. Yo creo que si uno ve y escucha ciertas fundamentaciones o ciertos aspectos, o como digo, ¿no? Yo creo que en algunas de las cosas que he podido escuchar de esta fundamentación antropológica, yo quiero empezar como con los acuerdos, porque siempre hay como una discusión como que sobre las diferencias. Sobre los disensos. Primero, los acuerdos. Para mí me parece maravilloso que algo que surja de la Iglesia diga que es necesario que exista educación sexual. Me parece un avance enorme. La Iglesia hace sociedad. 40 años, más de 40 años, que hace educación sexual en las escuelas, en los colegios. No es algo nuevo en realidad. Hay proyectos y todo donde se trabajan y de hecho muchos papás, por más que no son católicos, eligen los colegios católicos para la educación de sus hijos por justamente la educación integral y en valores que ofrece, ¿no? Entonces, no es algo nuevo de la Iglesia. Esto es, el proyecto sí es nuevo planteado porque además es nueva la página de la Iglesia y está inaugurando este curso online como primera propuesta para hacer a distancia, de educación a distancia. Pero en cuanto a educación sexual, hay desde colegios salesianos de Salto de hace más de 40 años. Sí, más allá de eso, si uno repasa, después voy a repasar los contenidos, sí, no se puede negar que la jerarquía de la Iglesia Católica, más de una vez en todo este proceso histórico que estamos hablando de 60 años, contra alguien discutía el maestro Julio Castro, cuando discutía sobre la cigüeña pecaminosa. No era contra un ser imaginario, discutía sobre la expresión de dónde debe ser y cuáles son los lugares que se debe trabajar la educación sexual. Bueno, eso fue otra cosa que nos pareció bien de la guía, que en realidad a los padres, me parece, ¿no? Porque se surgieron varios movimientos de padres que no estaban de acuerdo de que se les quitara ese lugar de privilegio y nosotros somos primeros educadores de los hijos, entonces nos parecía que ante algo tan importante como es la sexualidad, que además forma parte de nuestra personalidad, por eso es tan difícil hablar de sexualidad, porque capaz que en otros temas uno tiene una opinión y más o menos se juega como, bueno, lo que sea, pero en cuanto a la sexualidad, uno tiene lo que recibió y ha juntado en la vida como piedras preciosas a lo largo del camino, que lo has incorporado a tu ser. Entonces, por eso es tan difícil a veces y es tan sensible, además, y hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado. A veces lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, o lo hemos adquirido a lo largo de la vida en nuestros errores, nuestros aciertos, tantas cosas, pero es parte de nuestro ser. La familia es el primer lugar entonces donde debe ejercerse la educación. Yo creo que no es solo la familia, sí que la familia tiene un rol principal, que es un rol central, ¿no? Sí. Y que además va variando también con la edad de los niños. No es lo mismo los roles que se tienen y los momentos que se juegan, la edad de los niños con la que puede tener tanto o el sistema educativo, por ejemplo, y además en los procesos de planificación y evaluación de las guías, de las propuestas didácticas. Yo creo que acá hubo 2 o 3 acusaciones, porque son acusaciones, como acusación de que era una propuesta totalitaria, lo cual es falso. Acusación sobre que en realidad se quiere imponer, y que además se repite ahora, que también es falso. Y segundo, lo más falso de todo, es que se habla de que no es con los padres. Por favor, la gente que lea la guía. Cada ejercicio que culmina se propone que se trabaje con los padres. Y además, hay ejercicios específicos, dependiendo de la edad, con los padres. Y esta es la centralidad. Cosquillas, besos y abrazos. No estoy hablando de ese, estoy hablando de otros. Y después quiero hablar de ese también. Perfecto, es que vamos a hablar de eso. Óscar Andrade leyó la guía. Buenas noches, Óscar, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, yo creo que en general se polarizó el debate de manera innecesaria. Porque, ¿cuáles son los polos? Claro, porque aparte lo decía Federico recién, está muy difícil convocar una discusión si la acusación es que tenés una obsesión digna de un Estado totalitario. O sea, ahí rompes un puente para un posible acuerdo. El Código de la Niñez y de la Infancia y la Adolescencia del año 89, que suscribe Uruguay en el 90, ubica dentro de los derechos del niño el derecho a la educación sexual. Y cualquiera de nosotros sabe que cuanto más atrás vas, y cuanto más atrás y sobre todo interior, yo tengo las dos cosas, soy también del interior, la educación sexual fue presentada durante mucho tiempo como un tabú con resultados nefastos. O sea, cuanto menos educación sexual, más circunstancia de embarazo adolescente, cuanto menos educación sexual, más circunstancia de posibilidad de abuso, cuanto menos... O sea, el tema es cuáles son los objetivos, porque no es en términos de fanaticada de fútbol, educación sexual sí, educación sexual no, sino qué objetivos se persiguen con la educación sexual. Entonces me parece que, lo segundo, tratar la guía como lo que es, una guía que va a un profesional de la educación que después le aplica a un contexto determinado. No estamos hablando de un libro sagrado, una guía abierta. Además, yo miraba la resolución
de primaria de hace un par de semanas atrás, abierta a agregados, incorporación, pensamiento crítico, ¿no? Y no ubicado desde el temor. Oscar, porque ¿en un qué lugar te ejemplo, ubicas de esos porcentajes que mencionamos por sobre ejemplo, hablar del tema en familia, hablar de la sexualidad en la familia? Pero después voy a lo personal, pero quería generar una campaña. Es como que yo diga, mire, los niños juegan a la rueda, se tocan las manos, uy, qué horrible, ¿no? Los niños se tocan. Es más, cuando tenés que abordar una circunstancia, vos o yo, que un niño le pega a otro niño, lo primero que le decís es, al niño no se pega, al niño se le da la mano, al niño se lo acaricia, al niño... Pero parece que esto aparecido en la guía generó una lógica como que la guía promueve una orgía infantil. Por favor, hay que bajar el plafón de lo que estamos discutiendo, ¿no? No es eso lo que dice la guía. ¿En qué porcentaje estás vos de esa encuesta? Ahí, en la media. En la media. Hablas más o menos. Miguel Mansi. Sí, qué curiosas las percepciones, ¿no? Nuestro distinguido invitado dice que le preocupa que solo el 60% se refieran a la educación. Yo escuché otra cosa. Yo escuché que el 80% de las familias hablaban de educación sexual en la casa. El 40% mucho, el otro 40% poco. El 80% hablan de educación sexual en la casa. Esa es mi lectura de lo que acabamos de escuchar. Que apenas entonces, fíjense ustedes cómo, desde donde te paras, el famoso punto de vista de Wimpy, cómo cambia la perspectiva. Para mí es el resultado de esto aquí, de esta muestra no representativa, sin valor estadístico, me parece fantástico. Quiere decir que es un tema que está muy presente en las familias, pero perdón, porque está presente en el mundo. La doctora quiere una interrupción, Miguel. En el país. Esto está instalado, digo, no hay ningún misterio. Yo creo que, no sé si está bien, pero lo que se refieren, si es lo que dijo Sturla con respecto a lo de totalitario, era sobre esto de que si a los padres, era sobre una frase que dice la guía, que es, si los padres no están de acuerdo, se les enseñará igual. Era como sobrepasando ese derecho de los padres y que está además en la Constitución, y entonces dijo, eso sería como de un régimen totalitario y que no lo somos, porque, o sea, nos gratulamos de ser un país laico, y eso es lo que a mí me llama la atención de la guía, que en realidad está atravesada por una ideología que, siendo un Estado laico el que propone desde primaria, en realidad, una guía de educación sexual... Está atravesado por una ideología. Está atravesado por una ideología. ¿Cuál? que es la ideología de género. La ideología de género. ¿Me puedes explicar la para mí ideología no de existe género? Sí, te lo voy a explicar después, sí. Porque existe lo un quiero abordaje desde el descubrir. punto de vista de los derechos humanos que ubica dentro de ese abordaje de los derechos humanos la discriminación que sufre la mujer. Indiscutible discriminación, ¿no? Que tiene menos trabajo, peores pagos, sufre más violencia doméstica, o sea, queda a cargo de los hijos casi siempre de los cuidados, o sea, que aborda ese componente de discriminación que es muy duro en la sociedad. Pero a lo que voy es, cualquiera que lea la guía serenamente, sin pasiones políticas, encuentra que la familia está vinculada en la participación de la educación de punta a punta. De punta a punta. O sea, yo no pido que me crean a mí, o que le crean a Miguel, o que le crean a Roberto. Cualquiera que lee ubica al contexto y a la familia con un rol importantísimo en la educación sexual. Nunca se separa la familia, nunca está planteado sustituir la familia. Lo que sí reconoce es que el niño tiene derecho a la educación sexual, aunque la familia se oponga, que es distinto. Es un derecho del niño. La persona, el niño tiene derecho, tiene derecho a la educación. Cosa, está planteado, eso no está en discusión, eso está fuera de discusión. Está planteado el debate aquí sobre qué significa, no es el problema. pregunta Federico, Ese no qué es el significa la ideología de género que ha mencionado la doctora. Quiero ir con Roberto Hernández. Gracias, Daniel. Consulté algunas fuentes del Instituto de Derechos Humanos de Uruguay. Se ha hablado mucho de racismo, que Uruguay sigue siendo un país donde hace discriminación racista. Sí. Pero hay más denuncias por discriminación homofóbica. Esta guía, a diferencia de otros trabajos que se han realizado, habla, por ejemplo, de parejas con un papá, una mamá y una mamá. Y nuestro país, hay que recordar, es el primero en Latinoamérica que permitió la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Yo quería preguntarle a la doctora sobre este tema y también a él sobre cómo le podemos explicar a nuestros hijos sobre estas situaciones. Y cuando nuestros niños, porque cada vez va a ser más frecuente esto, ven a dos papás o dos mamás con los niños cuando los llevan a las escuelas, ¿cómo enfrentamos esa situación? A la doctora, ¿cómo ve esto de la adopción que se permite del 2009, primeros en Latinoamérica? Y al doctor también, y también a la gente del MIDES que nos explique un poquito sobre esta situación. Bueno, bien. Justamente en este proyecto, que es una obra verdaderamente inclusiva, donde se para del lugar desde la dignidad de la persona por sobre todas las cosas. O sea,
sobre dónde nacimos, color de piel, orientación sexual, preferencia política, religiosa, cualquier otra cosa, cualquier otra característica de la persona está por debajo de su dignidad de ser persona. Y eso es lo máximo que se respeta. Y con respecto a lo que tú decís de la variabilidad de las familias, hoy es una realidad. Entonces, en esta obra se trata con mucho respeto. En esto se toma, por ejemplo, el tema de la familia con toda su variedad, y a mí me encantó de ver cómo siempre se hace referencia a la familia del niño. Se nuclea toda la actividad en torno a los 80 años de la abuela. ¿Quién viene al cumpleaños 80 de la abuela? Vamos todos. Y ahí está la variedad de la familia, ¿no? La diversidad. Pero siempre se hace referencia, bueno, ¿y cuál es tu familia? Y el niño criado por una mamá sola, por los abuelos, por los tíos, por lo que sea, bueno, ese es tu tesoro, esa es tu familia, y se le da el lugar preponderante que tiene, porque tiene mucho que ver en la autoestima de ese niño, y además en aceptar el origen que tiene como una riqueza. Daniel, una cosita. Hace no mucho, en Salto, una persona catequista fue sacada del curso de catecismo por su orientación sexual. O sea, según la Iglesia Católica no podía seguir en los tiempos que corren, porque una persona que es reconocida en el ambiente de la zona, que ha hecho mucho, diversas tareas, ¿por qué si es homosexual no puede dar clases de catecismo? Yo lo que tengo entendido es que la Iglesia no excluye a los homosexuales, es inclusivo, y de hecho el Papa mismo ha dicho frase como diciendo... Bueno, yo desconozco ese caso en particular, pero te estoy diciendo desde el Papa mismo que ha dicho, si una persona es homosexual, ¿quién soy yo? Dice el Papa, para impedirle que se acerque a Dios o a la Iglesia. Aceptar la diversidad, pero no fomentarla en todo caso. Federico Graña sobre... Hay como varias cosas, porque creo que hay un límite, que el límite es... Ahí está, en esto de la posverdad se está poniendo muy de moda. Y es verdad que hay ciertas frases que son así, pero las frases van acompañadas de cosas, ¿no? Sobre esta frase última que hablaba sobre la aceptación o no de la homosexualidad, concreto, lo que dijo es esa frase textual, pero no, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción, voy a decir, porque ahí sería la opción de una persona que tenga una orientación, que son cosas distintas, sexual o homosexual para la Iglesia? La abstinencia, no vivirla. Eso lo dice claramente hasta el día de hoy. Y yo ahora había empezado un poquito, pero voy a decir 3 o 4 cosas y después lo voy a tuitear. Voy a tuitear el link, porque es muy difícil hablar sobre lo que no se conoce. Entonces fui a buscar, hablaba recién la doctora de que esto antropológicamente, laica, me gustaría ver realmente que de la misma forma que todo el mundo accedió a la guía, a esos 15 textos, pueda acceder todo el mundo libremente, no cobrando, porque lo cobran. Los libros lo cobran, yo me entré a la página y lo cobran. El curso es gratuito. El curso gratuito, los libros lo cobran. Yo te pido que no me interrumpas, porque nunca te dejé hablar siempre, por más que el tono sea bajo, viste que uno trata de respetar el lugar del otro. Entonces, te pido que no me interrumpas. Entonces, frente a ese escenario, solo 2 cosas más para decir. ¿Qué es lo que dice esta señora? Yo lo voy a tuitear el link. Minuto 30, minuto 31, minuto 38. Dura 1 hora y cuarto la clase, que es la fundamentación antropológica de este trabajo. Dice, ¿cuál es el fundamento antropológico? La concepción de la persona es una realidad biopsicoespiritual que tiene su ser desde el momento de la concepción hasta la muerte y con bellas posibilidades de trascender en una realidad de cuerpo y alma. Eso viola la laicidad. Porque en el Uruguay nadie cree Estado, no somos un Estado que crea que se trasciende, sí hay uruguayos y uruguayas que tienen todo el derecho de profesar cualquier religiosidad, pero viola Bien, la sobre laicidad. este punto, Federico, porque yo te quiero amparar en el uso de la palabra, pero que ella responda a lo que acabas de señalar. A ver. Minuto 30. Cuando decimos que es un proyecto integral y que abarca todas las dimensiones de la persona, que son la dimensión biológica, psicológica, espiritual o existencial, que es lo mismo, que es esta capacidad, la capacidad de amar, de admirar la belleza, de emocionarse, todo que es típicamente humano, el sufrimiento también es parte de esa parte espiritual, y lo social. Esas son las 4 dimensiones de la persona que abarca y que apuesta a este proyecto mediante brindar a los chicos habilidades intrapersonales como una sólida autoestima,
un autoconocimiento, que ellos aprendan a discernir sus emociones, cómo se sienten. Eso también sirve para el tema de prevención de violencia y bullying. La autonomía también, bueno, estas Esa es tu respuesta al primer punto que planteaba Graña. Vamos al segundo. Sí, que eso no viola la laicidad, porque es parte del ser humano. De hecho, por ejemplo, en cuidados paliativos, que está la definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice de brindarle al paciente y a su familia cuidados integrales, y pone biológicos, psicológicos, espirituales al paciente y a su familia. El fundamento antropológico en el que se basan es un fundamento no científico. No está científicamente comprobado hasta hoy que exista un alma. No hay un comportamiento científico. Sí, es una. No se puede discutir porque a ver, ¿qué es lo que no se puede discutir? Sí se puede discutir. Estás desconociendo no estoy desconociendo. Dimensión espiritual o existencial de la persona. Víctor Frankl, Alejandro de Barbieri, por ejemplo, habla totalmente todo el tiempo sobre eso. Es imposible intercambiar si no nos respetamos un poco los tiempos. Yo creo que pero a veces yo creo que viola la laicidad el tema de la ideología de género que se pone en una cosa que es del Estado. Bueno, quería terminar con 3 puntos más. Voy a leer 3 cosas más. Tengo más para leer. ¿Cuál es el fundamento antropológico? Si yo estoy embarazada, somos 2 personas, el niño no es parte de mi cuerpo y yo no puedo hacer lo que quiero como si me cortara las uñas y eyecto al niño de mi vida porque eso es un aborto, un asesinato, una matanza. Eso no puede estar en ninguna visión dentro de una guía porque viola la ley. Viola la ley. Ese es el discurso de la señora. No sé de dónde sacó de un video. Está en la editorial Logos. La fundamentación antropológica que supuestamente es laica. La fundamentación antropológica. Porque acá el fuerte de este asunto es... ¿Es laica porque no se habla de Dios? Sí, se habla de Dios. La señora después habla de Dios también. Ni de ninguna religión. La señora después habla de Dios. En la misma fundamentación, dice que esta es una educación cristiana que está en todo su derecho. De vuelta, un colegio privado... Esto es una opción libre que nosotros no estamos imponiendo de ningún lado. A ver, redondea Federico, responde y después quiero ir con... Segundo, eso también está ahí. También está, como cuando vos decís, me gustaría ver cuál es esa concepción de familia diversa, porque en realidad hay distintas familias, las distintas familias tienen que estar representadas, no las unifica un cumpleaños, ¿no? Porque en realidad puede haber distintas formas de plantear las cosas. Yo ahí no veo cuáles son las relaciones sexoafectivas que pueden... Eso no me soluciona la muestra de distintas relaciones o arreglos sexoafectivos. O si es, como después lo explicabas vos, si la mamá es sola o no, eso no lo soluciona. Capaz que sí en el material de otra manera sí, pero en el ejemplo no está claro. Y después, si yo sigo dando una vuelta de tuerca más... Sigo dando una vuelta de tuerca más y vamos a los minutos finales de la argumentación de Olivieri, habla de sí respetar, no respetar. Habla de, como vos lo expresaste recién, el discurso sobre primero la dignidad de las personas, que en realidad está en base de la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Sería bueno que se violentara la Carta de los Derechos Humanos. Pero claramente dice que hay que respetar esa dignidad, pero se basa en lo otro que dije. Cualquier persona que habite una orientación sexual distinta a la heterosexual no tiene derecho a vivirla. Su opción tiene que ser... Eso no es así. Su opción, lo dice la señora. Lo dice la señora. Estas guías son de educación para niños de los 3 años, todo primaria y secundaria. Entonces, lo habla cuando habla de secundaria. Lo habla cuando habla de secundaria. Ahora sos tú el que interrumpe, Federico. Vamos a ordenarnos, por favor. Lo que se hace es, en realidad, darle herramientas a los chicos para que puedan formarse y pararse con una personalidad sólida, que ellos puedan tomar sus decisiones libres. Lo que Federico está hablando es del mundo adulto, que cada uno hace lo que quiere. Bien, Ale, quiero contigo ir también a las opiniones de la gente. Roberto planteó una pregunta. Acá hay una diferencia que lo plantean en las redes sociales que siguen al programa. Una cosa es sexo, otra es sexualidad. No quedó todavía claro aquello de la ideología de género. Son asuntos que querría abarcar, porque ¿saben qué? Me estoy instalando ahora en el lugar de un padre que nos está mirando, y acaso también de un niño o de un adolescente. Y no estoy con las cuestiones claras hasta el momento. Así que tratemos de encauzar el debate. Vamos a lo que decía la gente, con el micrófono de todas las voces, hoy en el Prado, en la explanada del Liceo Bauzá. ¿La educación sexual que recibís es suficiente? Sí. Sí. Sí.
En este año del liceo, que yo estoy en cuarto, no nos dan ningún tipo de educación sexual en el liceo. Sí, es suficiente, pero estaría bueno que sea más abarcativa, ¿no? Quizás sea más útil que dieran más para chiquilines más chicos que estén recién empezando el liceo para que se informen más. Sí. 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 ¿Cómo te informás? Tuve educación sexual en primaria y en ciclo básico. Me informan mis padres y la tuve en el liceo. Por medio de mis padres, internet y por televisión. Y aprendí en el liceo y mis padres. Por mis padres y desde primero el liceo que me vienen haciendo taller de sexualidad y eso. El concepto mis padres se reiteraba en esta exploración que hizo Todas las Voces. Muy acertado el lugar que eligieron allí en el Prado, en el Liceo Bauzá. Aquí están presentes los padres. Miguel Mansi, ¿usted qué opina? Una observación antes de que se vaya queridos invitados de este primer bloque. No puedes comparar peras con botella de aceite. La laicidad se manifiesta en el ámbito de la enseñanza. Pero fuera de la enseñanza no es ni laico, es confesional. Yo no tengo problema con el ámbito confesional, eso está clarísimo. Está bien, pero digo, no puedes reprocharle ausencia de laicidad porque la laicidad solo se configura dentro del aula. Afuera del aula no puedes hablar de laicidad o ausencia de ella. Sí, pero puedes hablar de confesionalidad o de libertad u otras opciones, pero no de laicidad. Creo que no entendiste, Miguel. Lo que está diciendo es que la fundamentación de la propuesta que se presenta como laica, es una fundamentación que titiene contenidos que son religiosos, que tienen todo el derecho, pero que laicos no son. Si se presenta como laica, también se equivoca la propuesta. Insisto, la laicidad solo se puede manifestar adentro del aula. Afuera del aula no se puede hablar de laicidad. Entonces, para atender la demanda de Daniel, que viene pidiendo que bajemos a tierra, yo creo que lo de la ideología de género tenemos acá un especialista consagrado que es Onir Sartú, que seguramente nos va a ilustrar en abundancia a ese respecto. Me parece que de ese debate que estaba circulando entre los invitados, quedamos un montón afuera, porque realmente, como acertadamente señaló Federico al principio, para hablar tenés que estar medianamente informado. La propuesta de la Iglesia Católica, yo soy ateo, ni fui a verla, ni creo que se haya difundido abundantemente. De modo que era una cuestión entre ellos, de la que me sentí, y probablemente buena parte de la audiencia también, bastante ajeno. En cambio, la otra propuesta sí ha recibido difusión y ha sido objeto de discusiones públicas y se han manifestado tirios y troyanos a su respecto. Y en este caso, ¿cuál sería tu aporte al debate, Miguel? O sea, ¿por dónde entiendes que debería ir? Me gustó algo que dijo Federico. Vamos a ver si encontramos algunos puntos de acuerdo. Hay un punto de acuerdo que me parece a esta altura indiscutible, que es que todos vamos por la educación sexual. Todos decimos sí tiene que haber educación sexual. Empezamos a discutir después en el cómo, en el qué, en el cuándo y en la quién y quién. Bien. Pero en los detalles instrumentales y de contenido. Respecto a qué tiene que impartirse educación sexual, no creo que haya dos opiniones. Voy a ir al tema que le consultó Federico a la doctora sobre la ideología de género. Antes una que me parece que es central, ¿no? Porque en general se ha concentrado el tema en algunas frases sueltas de la guía. Si uno mira la guía, un centro de la guía es promover el cuidado y el respeto del cuerpo, abordando la noción de privacidad, enfatizándose la idea de que nadie puede tocar su cuerpo. O sea, si uno mira la guía en su globalidad, un centro de la guía, a diferencia de esa discusión que se dio si se acarician el pelo en un ejercicio, ¿no? El centro de la guía está destinado a tener, y uno puede encontrar varias partes de la guía, capítulos enteros, a prevenir el acoso, a prevenir el abuso, a prevenir que el niño sea abusado. O sea, hay un conjunto de componentes que ayudan al profesional de la educación a trabajar en esa dirección. Y cualquiera que diga lo contrario o no leyó la guía, puede mejorarse, o no leyó la guía o está opinando por titulares. ¿No? Bien, no, Andrade, usted está opinando también parcialmente, porque usted está tomando de una guía de 97 páginas lo que conviene a su discurso. Yo no, si hacemos la exégesis, la esencia de la guía va en esa dirección. Usted eligió, Andrade, usted dice la esencia de la guía, los centros de la guía van en esa dirección. La esencia de la guía. Cualquiera que lo lea serenamente, es mi opinión la que viene a dar, vamos a la exégesis. Cualquiera que lo mire serenamente va a sacar esa conclusión. No nos estamos escuchando. ¿Cuáles son las diferencias entre género y sexo? ¿Cuáles son las diferencias entre sexo y sexualidad? ¿Y qué es aquello de la ideología de género, doctora? Que usted lo citó. Sí, bueno, la ideología de género, según lo que yo entiendo, es que se basa que la parte de sexo se basa solamente en una construcción cultural.
y no en algo biológico, no se apoya en una naturaleza ¿cómo dada. es eso? Claro, como... ¿Qué quiere decir con la parte del sexo? Nada más. Que la parte, o sea, que la persona en realidad se construye socialmente o culturalmente, pero que no influye su biología, por ejemplo. Entonces, en esta propuesta se toma en cuenta las dos partes, la naturaleza dada y el aporte de la cultura. Pero no que una persona pueda elegir su sexo, digamos, porque eso ha sido dado naturalmente. No sé si me Pero explico. ¿qué tiene que...? Igual no me explicás qué es la ideología de género. Porque... Lo digo porque realmente yo que tengo una perspectiva de género, que no es una ideología de género, he escuchado cómo se va matrizando el concepto de ideología de género y hay que buscar cuándo apareció por primera vez. Las primeras veces que aparecieron fue a mediados de los 90, vinculado a sectores o universidades confesionales, que plantean, para discutir sobre la perspectiva de género, que existe una ideología de género. Y en realidad, la perspectiva de género, lo único que quiere hacer, cuando hablamos de género en general, es analizar cuáles son las inequidades existentes entre hombres y mujeres. Y si esas inequidades existentes son manidas de la naturaleza biológica o son construcciones culturales. Perfecto, en eso estamos de acuerdo totalmente. Estamos de acuerdo con que el género es una construcción cultural. Estamos de acuerdo en el tema de los derechos, que tenemos iguales derechos. Quiero leer apenas una frase sobre este asunto de la guía. Dice, desconstruir, porque además, si es una guía, debería tener un lenguaje un tanto más llano. Pero acá me encuentro con esto de desconstruir, es difícil hasta de pronunciar, modelos hegemónicos con relación a los géneros. Primera cosa a discutir, que yo creo que el tema de lo que decís del léxico es tal cual, porque además de construir, a la gente se le asocia a destruir, no me pregunten por qué. Pero en realidad el concepto de desconstruir, Derrida habla del concepto de construir, y en realidad lo que busca es buscar por qué este vaso es este vaso. La deconstrucción de este vaso es este vaso porque ahí tiene sílice, porque eso es deconstrucción como modelo. Andá a deconstruir con un niño de 5 años. No, pero a ver, bueno, eso es lo que decía. Eso es la ideología. Esa es la ideología. Ahí está la ideología. No, Mansi. Ahí está la ideología. No, yo le voy a... No, pero ahí no está la ideología. Vamos a la escuela, vamos al preescolar, vamos a los niños, a los 3, a los 4, a los 5 años, a dictarles la deconstrucción. Yo sé que a usted le gusta gritar, pero reconstrucción que quiero imprimir. Yo quiero terminar. Redondea, Federico. Son los excesos lo que molesta. No lleva la política del exceso. No lleva la política del exceso, porque yo no dije eso. Usted dice que deconstruir es ideológico. Pregunta, si fuera tan natural, por ejemplo, tan natural la orientación sexual de las personas, cuando dice que en realidad parece que solo podría existir un tipo de orientación sexual, ¿por qué cada vez que un niño o una niña de esos chiquititos, alguien le dio un beso a otro niño sin ninguna connotación, porque los niños no tienen una connotación sexoafectiva de 2 o 3 años sexual, pues estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué el disciplinamiento? Porque también esa construcción... No sé de qué está hablando. No sabe de qué está hablando. No lo entiendo. Bien, bueno, cerramos este dialogado. Doctora Fiamene, por favor. Sí, que los otros días el psicólogo Álvaro Alcuri hizo muy buenos aportes con respecto a este tipo de talleres de construcción y deconstrucción en niños que en realidad se están construyendo. Y bueno, y en eso creo que es lo que los padres estamos verdaderamente preocupados. Ajá, Óscar. Sí, a ver, de la guía vienen algunos ejemplos, ¿no? Dice, Kevin, de segundo año, encuentra la cartuchera, tiene en el piso, está rota y se pone a llorar. Pasa alguien y le grita, no llores como una nena. Y después lo que dice, pregunta, ¿cómo se puede sentir Kevin cuando un amigo le haga así? ¿Les parece que está bien lo que dice? ¿Qué harían ustedes si fueran amigos? Segundo ejemplo, Celeste, 7 años, y dice, si a la hija su padre o madre le dice, anda a lavar los platos, anda a limpiar el cuarto, anda a barrer, anda a guardar tu ropa, está bien porque tiene que aprender cuando sea grande, pero está mal que le digan al hijo. Y le pregunta a los demás, dice, ¿está bien que eso sea así? Que la hija tiene que hacer y el hijo no tiene que hacer. Son ejemplos bastante sencillos de mirar cómo hay determinados roles que vamos instalando. Alejandra Labraga.
Y Bueno, me parece súper importante, Daniel, primero celebrar que estamos hablando de este tema en horario central de la televisión, porque más allá de lo que estábamos recogiendo a través de Twitter, la Constitución en su artículo 41, atención, dice: el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Capaz que esto es también... puede ser una plataforma de lanzamiento para que se hable más en casa, más allá de lo que ustedes dicen a través de la encuesta de Twitter. Porque como mujer, y voy a abrir un paréntesis, me ha pasado, no hace tanto tiempo atrás, de estar en la edad del desarrollo y escuchar a mis amigas que se desarrollaban primero en materia de tiempo que yo, estoy enferma, ¿no? En lugar de decir estoy menstruando, ya el hecho de decir estoy enferma. Entonces, ¿cuántas cosas del léxico, de la comunicación? Vino Andrés, era otra expresión, ¿no? Ese tipo de cosas tienen mucho que ver con la forma con la cual nos relacionamos, ¿no? En este caso, con un carácter sexual, como puede ser la menstruación, y además con la familia. Pero relacionado con el tema de la ideología de género, esta discusión no solamente se da en Uruguay, también se da en Latinoamérica. Y me gustaría, Federico, contarte y que hagas tu reflexión acerca de algo que dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hace un tiempito, acerca de este tema, ¿no? Dijo que la identidad sexual o la familia natural no son cuestiones de derecha o izquierda, sino que de sentido común, pero advirtió Correa acerca de los riesgos de la peligrosísima ideología de género, otra vez viene el término que estábamos usando, ¿no? Y dijo lo siguiente, entrecomillado: la naturaleza algo de razón debe tener. Y acá está un poco en debate también algunas de las cosas que surgen de allí de la guía y que están sobre el debate, ¿no? Acerca de los nenes y las nenas y la reproducción y todo lo que se abre allí en cuanto a las diferentes vertientes, ¿no? De las cuales podemos hablar en estos momentos. O sea, la elección de la persona. Estoy hablando y estoy segura que mucha gente en casa dice, los nenes y las nenas, si no la humanidad se termina. Pero a ver, yo creo que la guía en ningún momento plantea algo así terrible como una especie de plan para homosexualizar el mundo. No lo plantea, ¿no? Porque cuando uno ve esas preguntas, en realidad plantea varias cosas que son básicas. Primero, las cosas que plantean es que, lo que dijiste vos, las cosas tienen nombre. Cada vez que y eso también hay que educar a los padres, porque a veces, como no existe un proceso de cómo tratar ciertos temas, y también creemos, porque ¿qué pasa? Cuando un niño nos pregunta, creemos que debe, a veces el peor error, padre, docente, quien sea, si no sabe tratar el tema, responde desde el mundo adulto, ese es el peor error. Le puede pasar a un padre, a un docente o a quien sea. Entonces, en realidad uno tiene que ir probando qué es lo que el niño sabe, qué no. Y eso está en todas las guías. En eso te podría decir que más allá de los contenidos, lo fundamenta la señora Olivieri, en este mismo video fundamenta esto, de que las respuestas deben estar acotadas a la edad, y lo fundamenta la guía. Bueno, o sea, eso es una de las... Cualquiera de las dos cosas también lo fundamenta en todo su momento la guía. Bien, te y después cuando atención, en el segundo tema que me planteás, de vuelta, ahí hay una visión también que es, y lo dice lo dice también el propio Correa, que es confesional. Él lo ha hecho en una cantidad de cosas y el peso de su visión confesional lo dice. Gracias, Federico. Yo lo puedo respetar o no. Pero el problema es si violenta los derechos de las otras personas o no. Violenta derechos. Responde la doctora a esto. Una de las fortalezas que yo vi como mamá en este proyecto es que justamente respeta mucho el tiempo de los chicos y se va tratando con mucha delicadeza, con mucho respeto a medida que el niño va creciendo. Existen periodos sensitivos en los niños que son como periodos ventanas donde ellos tienen como una capacidad aumentada para adquirir determinadas destrezas, determinadas capacidades. Entonces, en eso se va fijando. Y otra fortaleza que tiene es que es libre. O sea, un papá, una mamá quiere tomar estos recursos, los ve a los videos, tiene luego materiales y se queda con lo que le gusta y lo que no le gusta no, y enseña a sus hijos lo que Están Ovenir Sartú y Lilian Celiberti para el segundo tramo. Ovenir Sartú y Lilian Celiberti para el segundo tramo de este programa. Estamos cerrando ya con Federico Graña, pero decía Federico. No, porque no es lo que le gusta o no, es lo que tiene cierta verdad comprobable, científica comprobable. Caso Estados Unidos, ¿no? La gente que entre y busque, ¿no? Tennessee votó que en los estados se puede dar el creacionismo, ¿no? Entonces, vale lo mismo desde el punto de vista científico que un gurí crea que el mundo se hizo en 7 días que, en realidad, por ejemplo, la teoría darwiniana. No vale lo mismo. Porque está comprobadamente científicamente. Pero sí está en discusión, que esa es la diferencia, porque además toda esta discusión, en vez de hablar de abuso infantil,
En vez de hablar... Tiene prevención de abuso sí, desde también el lo principio tiene la hasta guía. el final. Sí, por eso, en vez de hablar... No, está bien. Yo lo dije en su inicio Claro, que está también bien. tiene. Por eso Trabaja tenemos el que ver tema los abuso. puntos que tenemos en común. Ahí están los puntos en común. Ahí va. Repasemos. Trabajar el tema del abuso infantil. A mí esto que de le dan verdad, cosquillas a y los no niños solo chicos en la trabajar clase eso, no ¿qué me le parece parece. eso, No, por no me ejemplo? parece porque me parece que baja las defensas del niño. ¿Cómo es que eso? A ver. El psicólogo dijo muy claramente que se desensibiliza a los niños cuando ellos ya no necesitan desensibilizarse porque eso son talleres como para adultos. Adultos que estamos sí desensibilizados por la educación, pero los niños ya están desensibilizados. Entonces no es necesario hacer este tipo de actividades que realmente para ellos, para mí el tema de prevención de abuso está muy claro en esta guía. No es una competencia, por favor, solamente es como un aporte. El Consejo de Primaria, y quiero con esto cerrar contigo, Federico, propone a los docentes actividades prácticas para explorar intimidades de niños y adolescentes completamente fuera de lugar, dice en su artículo, en su columna, Claudio Paolillo. Vamos a poner más énfasis en este asunto en el segundo tramo, pero me gustaría tu comentario. Dice, por ejemplo, entre otras cuestiones, objetivo, promover una vivencia positiva del propio cuerpo, aprendiendo a distinguir las sensaciones placenteras de las displacenteras. El desarrollo de la actividad. Apertura, organizar el grupo en parejas, informarles que jugarán con su cuerpo experimentando el contacto con diferentes texturas y objetos y luego hablarán sobre sus sensaciones ante el contacto. ¿Cuál es tu percepción de este tramo de la guía? Está fundamentado al final y está fundamentado también en el ejercicio Correcto, final. como... Lo que trabaja, lo que busca trabajar este ejercicio es cómo los niños deben aprender ya desde chicos, porque la mayoría de los abusos que tenemos están en las familias también, en todo tipo de familias, y cuando uno trabaja que eso está en la privacidad, la mitad de las denuncias de abuso infantil los hacen los docentes. En este país, la mitad de denuncias de abuso infantil los hacen los docentes. Entonces, claro que aprendieron. Si te hacen la mitad, obviamente aprendieron. Y esto tiene que ver cómo trabajar estos temas y que el niño tenga la confianza de que sea quien sea que lo toque, sea quien sea que lo toque cuando no quiere, tiene que hablar y tiene que ser proponer apoyado. sacarse las medias y tocar con los pies trozos de alfombra, piedritas, los pies de su compañero o compañera, hacer cosquillas en los pies al otro, hacer un masaje en los hombros, en la espalda, en los brazos, en las manos. Con eso, doctora, usted no está de acuerdo. No, me parece que no son cosas que en realidad estén adecuadas. Habló de defensas bajas, habló de defensas bajas. Si se desensibiliza a los niños que ya están sensibilizados. Les quiero agradecer, en todo caso, 30 segundos finales y 30 para la doctora. Para a mí me parece muy importante esto de tener una mirada gozosa sobre la sexualidad, que esa mirada gozosa sea desde el punto de vista de la salud. Creo que en esto es lo que se propone en realidad, de poder fortalecer a los chicos para que no sean solamente seguidores de lo que hagan las masas o los que les quieran imponer, sino crear una personalidad firme y fuerte donde ellos sepan lo que quieren y bueno, y vayan por ello. Muchas gracias, doctora. Federico. No, yo creo que, primero, repasando acuerdos, me parece bárbaro que la educación sexual, que todos tratemos que hay que trabajar la educación sexual, que además que seamos sinceros y que cualquiera de esta propuesta, la guía también trabaja el tema de las diferentes edades, los ejercicios están trabajados de distintas edades. Tercero, seamos sinceros, ¿qué es lo que molesta? Busquemos qué es lo que molesta. Y lo que termina molestando, y eso es lo que hay que asumir, y en realidad hay que asumir otras discusiones, termina molestando, uno, la existencia o no de otras formas de amar, porque parece que hubiera solo una forma de amar. Dos, termina molestando el rol o no de las mujeres en la sociedad, porque termina molestando eso, termina molestando de que poder trabajar el tema de género... ¿Vos te parece? ¿Vos estás bajando del Olimpo? No, no estoy bajando del Olimpo, yo leo los documentos y vos no lo lees. No lo bajo del Olimpo. Pero estás diciendo lo que es. La doctora Silvana Fiamene, gracias. La doctora Silvana Fiamene, doctora de Medicina, estuvo con nosotros, y Federico Graña, director de promoción sociocultural del MIDES. Me pasó una cosa con la cuenta en Facebook. Tengo que ir a una pausa, están Ovenir y Lilian para el segundo tramo. Me pasó algo en Facebook hoy. Planteo que este tema iba a estar en todas las voces. Y otra vez me encontré con aquella, en algún caso, carencia en los argumentos que derivan en el agravio. Y eso sucedió hoy, lamentablemente, en muchas circunstancias vinculadas a respuestas que obtuvo ese planteo. ¿Qué decía en Facebook? Que había escuchado un diálogo entre dos señoras ante una publicidad en vía pública de una marca de gomas de mascar, donde hay dos mujeres y en un caso dos hombres a punto de besarse en la boca. Entonces, el diálogo entre las mujeres era:
¿A vos te parece? Yo lo tengo asumido, no hay problema, vivo en este mundo, pero ¿qué pasa cuando me lo pregunte mi hija, que es chiquita? Y la otra señora, de más o menos la misma edad, dice, deciles que se quieren. Ese fue un poco el planteo que se hizo en la cuenta de Facebook y aquí están apenas algunos de los comentarios. A todos les agradezco especialmente, pero sobre todo valoro el respeto con el que se hizo. Veamos este brevísimo resumen. Germán Mastejera. No es apropiado. Una cosa es aceptar y otra promover. Sandra Barrios Lema. ¿Por qué ocultar o desviar algo que existe? Guillermo Pérez. Despojado de dramatismos y prejuicios, el asunto es que de una cruel discriminación hacia la homosexualidad pasamos a una sublimación de esa condición. Ya no parece una condicionante independiente de la voluntad, sino una condición socialmente deseable. Cristian Silveira. Para mí no debería ser así, pero hoy en día se ve cualquier cosa. Ya se perdió el respeto ante todo. Esterle Helen. Cada vez estamos peor. Margarita Benítez. Lamentablemente lo promueven como un logro político para la igualdad de género. Carolina Mola. Es tarea de todos, pero fundamentalmente de la familia. Sería ideal que lo que se les muestra en las aulas o iglesias se pudiera debatir en familia, pero como no siempre es así, ya sea por no tenerla o ser disfuncional, se debe educar sin ser tendencioso, hablando de todo, sin juzgar que esto es mejor que aquello, etc. Y como siempre digo, con profesionales. Silvia Sainz. En verdad, para mi opinión, es puramente lirismo. Nuestra sociedad no está preparada para recibir estos mensajes. Sigue sin poder desprenderse del machismo que cada día se ve más en los jóvenes y se oculta. Patricia Sormani. Soy lesbiana. Respeto a todos. Trabajo, pago mis cuentas y eduqué 4 varones que son libres y tienen valores. Bueno, muchas gracias a Federico da Silvana. Pueden acceder a la cuenta de Facebook y se darán cuenta de que hay muchísimos mensajes más. Vamos a una frase de Oenir Sartú y luego a una de Lilian Celiberti. Son quienes estarán aquí, en este lugar, en el próximo tramo de Todas las Voces. A ver la frase de Oenir. Mi comentario sobre el manual, más parecido al de un correccional ideológico que a un ámbito educativo. Eso fue lo que dijo en algún momento Oenir Sartú, que estará en minutos. Pero vayamos a lo que decía Lilian Celiberti. A ver, por favor, director, aquí está la frase. La sexualidad siempre ha estado en la escuela, mediante el tabú y el silencio. La guía es un apoyo para que los docentes la saquen de ese lugar, dice Lilian Celiberti. Lilian es coordinadora de Cotidiano Mujer. Oenir es abogado y también columnista. Nos vamos con un consejo de Ale al próximo tramo de Todas las Voces. Atención porque este mes Montecable sacude la nostalgia con una promo como las de antes. Si sos fanático del entretenimiento, podés elegir los mejores contenidos en HD, divertidos programas de Plus Living, América y todas las películas y series de HBO. Además, podés ver HBO On Demand en tu decodificador Click and Play y en la app HBO Go a un precio realmente increíble. También te llevas el básico de Click and Play, la plataforma online de contenidos de película y te regalamos por un mes acceso a Fox Play para que veas lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Pedilo al 2900 en montecable.com. No vas a encontrar algo mejor. El productor con gran capacidad, Gonzalo Terra, en este caso el productor general, dice deconstruir, conjugar el verbo deconstruir. Bueno, es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual, un poco de lo que se mencionaba acá. Vamos a la pausa, gracias a los primeros invitados. Vienen Oenir y Lilian a Todas las Voces. Seguimos en Todas las Voces. Autoridades de la Iglesia Católica se comunicaron con la producción de Todas las Voces para indicar que el día que se presentaron los materiales, en ese momento fueron ofrecidos a las autoridades y a los docentes en forma libre y gratuita. O sea, en la presentación del curso, la Iglesia ofreció a todos estos materiales. Vayamos a este informe que dispara el segundo tramo del debate. El polémico ejercicio. Cosquillas, besos y abrazos. Sacarse las medias y tocar con los pies, trozos de alfombra, piedritas, los pies de su compañero o compañera, etc. Hacer cosquillas en los pies al otro o la otra. Hacer un masaje en los hombros, la espalda, los brazos y las manos, sintiendo las partes blandas y las duras del cuerpo de él o la compañera o compañero. Acariciar el pelo de su compañero o compañera. Se sientan frente a frente y con los ojos cerrados. Deben aplicarse un masaje capilar al o la compañera. Sentados, sentadas, se colocan espalda con espalda y respiran profundamente intentando acompasar las respiraciones, pero sin hablarse. Se relajan y se acuestan,
uno al lado del otro o la otra. Estamos hablando apenas de algunos de los aspectos de la guía de educación sexual. Están con nosotros ahora Lilian Celiberti, es coordinadora de Cotidiano Mujer. Lilian, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ovenir Sartú, abogado, periodista, columnista, ¿qué tal, Ovenir? Buenas noches. Buenas noches. Es muy grato recibirte una vez más por aquí. Gracias. Bueno, allí está planteado ese aspecto de la guía. Primeros comentarios de Lilian. Bueno, en primer lugar quiero decir que soy maestra, además. O sea que en realidad Detalle voy a muy hablar desde la práctica docente. Me parece que hay puesto así como está puesto, es una forma de satanizar algo que se hace permanentemente en clase, sobre todo yo trabajé mucho tiempo en primer y segundo año como un ciclo completo, pasaba con la clase, después volvía a primero, desde una propuesta pedagógica que justamente supone el esquema corporal en un niño o una niña es fundamental para su seguridad en la vida, es reconocernos el cuerpo como parte de nuestra primera identidad. Y la relación con los otros y las otras, eso de sentir el piso, las texturas, forma parte del ejercicio de la sensibilidad. Por lo tanto, a mí me parece que en realidad estamos mirando con ojos adultos y puritanos algo que se hace normalmente para el desarrollo justamente de una relación sana. Lilian, esto hace al manual de educación sexual y no en todo caso a lo que tú mencionas, al tabú y al silencio. Eso es lo que esto destierra en alguna medida. Venir. Bueno, no, primero que yo realmente, ni cuando yo fui a la escuela, ni cuando mis hijos fueron a la escuela, ni creo que nadie se vio obligado a sacarse los zapatos, tocar los pies del compañero, hacerle cosquillas y hacerle masajes capilares y acostarse uno junto al otro. Realmente, Lilian, no es una práctica habitual en la escuela uruguaya, no lo fue nunca. O sea que no naturalicemos lo que no es natural. Es una propuesta de hacerlo ahora. No es lo que pasó históricamente en el Uruguay. ¿Tá? No está en nuestra tradición. Después, el otro aspecto que me gustaría aclarar es desde dónde abordo yo esto. Yo no soy religioso, no tengo fe religiosa de ningún tipo. O sea que mi visión de esto no es para nada confesional. Mi objeción a esto, a esta guía en particular que la ONG Gurises Unidos le presentó al Consejo de Enseñanza Primaria y fue aprobado, es porque me parece que tiene tres problemas graves. Uno es que, el principal, es que está fundada en una ideología, que es la ideología de género, o alguien lo ha llamado la ideología del sexo único. Es la idea de que las orientaciones sexuales, uso una frase textual de la guía, que es conceptual, yo ahí discrepo con Andrade, esto para mí es central en la guía, es la idea de que la sexualidad es una construcción social. Bueno, eso que es presentado como una verdad científica, de verdad científica no tiene absolutamente nada. No lo dice así. Dice así, la sexualidad es la sexualidad es una construcción social. Así, esa frase está así. Aparte, además, el género, pero incluso dice que el género. Y además plantea que algunas corrientes también sostienen que el sexo es una construcción social. Sí, no la guía. No la guía, no lo dice oficialmente. Señor, no la guía. Lo da como un punto de vista más. Por supuesto, no dice que otros consideran que el sexo está determinado biológicamente. Oscar. Ese es un tema. Sí, búsquelo. Yo quería terminar dos ideas, solamente esto, perdón por... Sí, mientras Miguel Mansi... ¿Qué dice? Acá. Mientras Miguel Mansi... Si podés leerlo, Miguel. La sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos. Sí, o sea, dice, es todo... Bueno, espere, Mansi, espere. Dice el señor, vamos a leer lo que dice. La sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas. ¿Dónde dice lo que usted dice? Sí, pero no ¿Dónde puede, dice? donde usted quiera. No, pero ¿dónde dice? ¿Vio que dice distinto? Siga leyendo. ¿Vio que vino a buscar? Vio que vino a buscar. Respeto por el invitado, por favor. En el próximo corte lo busco y lo muestro. No, el sexo refiere a las características y diferencias genéticas. Mansi, lea lo que dice la guía. Bueno, vamos a respetar al invitado que quiere redondear una idea. Yo decía, el primer problema es la ideología de género, la idea de que
la sexualidad es una construcción cultural, cosa con la que muchos discrepamos y que empíricamente no se puede sustentar. El segundo aspecto es la vulneración de la libertad en el plano físico. Es decir, esto no tiene que ver con la sexualidad estrictamente, tiene que ver con que esos ejercicios de aproximación física, de toqueteo, generan para niños que son tímidos, para niñas que son tímidas, que se sienten inhibidos, que el maestro desde la posición de autoridad les imponga un ejercicio de tocarse, me parece un abuso de la libertad de los pensar niños. eso. Y la última cosa, la otra es otra cosa que parece menos impactante pero que es aún más grave, es la intervención del maestro en los juegos. La idea de que hay que impedir que se disfracen con disfraces estereotipados, que los varoncitos se disfracen de superhéroes y las niñas de princesas, y que si los niños lo hacen, el maestro debe reorientarlos hacia que jueguen con los juegos típicos del género opuesto. Si el niño debe rendir cuenta sobre sus juegos, entonces estamos en un problema. El problema es que deja de ser juego y pasa a ser una intervención. ¿Lilian? Bueno, creo que el juego como intervención pedagógica en realidad es lo más sano y saludable. ¿Pero sometido a un escrutinio del maestro? No, al escrutinio no. O sea, me parece que acá hay una lectura absolutamente sesgada, donde se está mirando maldades, en realidad donde lo que dice sobre la elección de los disfraces es evitar el estereotipo pero sí desarrollar la creatividad, poner, no sé, yo tengo uno de mis nietos que le encantaba, cuando tenía 4 años, disfrazarse con ropas de niña, o sea, de su hermana. Perfecto, o sea, nunca jamás en mi familia nadie, ni sus padres, ni yo que soy su abuela, ni el resto de la familia vio eso, porque a los 4 años es una cosa, de la misma manera que tocarse no es lo mismo a los 4 que a los 12, entonces me parece que hace un debate, o sea, una generalización. Tocarse espontáneamente es una cosa. Que el maestro le diga que se tiene que tocar con el compañerito o compañerita es el desarrollo de la sensibilidad y incluso, diría más, de la relación humana con el otro, con la otra, a mí Maestra, me parece que es justamente central en una educación pacífica. Para ser preciso en lo que dice la guía, dice sexo. El sexo refiere a las características y diferencias genéticas, hormonales y anatómicas que distinguen el espectro de humanos en machos, hembras e intersexuales. Esta definición se encuentra actualmente en debate, ya que han surgido corrientes del pensamiento que también conciben al sexo como una construcción sexual. ¿Este enunciado es verdadero? Claro. Es verdadero, es muy básico, pero es verdadero. Voy a leer otro pasaje. Déjame la otra definición para leerla entera, porque si decimos solo dice que es una construcción sexual, amputamos buena parte del concepto que se pone en debate. Dice, la sexualidad. La sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en las relaciones sociales y en diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural determinado. Pero además, esto textual es una resolución del CODICEN de diciembre del 2005, a la que cita. Ahora, a lo que voy es... Hay otra frase. A lo que voy es, ¿no? En ningún lado dice que específicamente es, pero el debate acerca de la cuestión de género, ¿no? O sea, desconocer que tenemos desigualdades de género brutales. Yo voy a poner un solo dato. Cada día que pasa, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, cada 20 minutos, en México violan a una mujer en el trabajo. En el trabajo. Nos pasaba Pablo Gentile, director del Claxo. O sea, desconocer que tenemos componentes de violencia de género brutales y desigualdades de género brutales, y que esas desigualdades, yo ponía algunos ejemplos en el debate recién, muchas veces nacen de determinados roles que colocamos desde la educación inicial, es no abordar un debate que es necesario. Esta guía para es preventiva, en alguna forma. Yo voy a transcribir, voy a leer en voz alta la frase a la que me refiero, está en la página 11 y dice: la sexualidad es una construcción social. Se aprende. Perdón, yo te oí toda la cita tuya, déjame hacer la mía. Dice así: la sexualidad es una construcción social. Se aprende y produce, o sea, no solo se aprende, sino que se produce a partir de las instituciones de pertenencia, socialización y referencia, tales como la familia, la escuela, los medios de comunicación, el Estado. Es
decir, claramente no es está... central la frase, no, es Mir. central. Está Pero no es planteando, entera. está planteando... Pero ¿qué? No voy a leer toda la página 11. La frase entera dice, la sexualidad, una dimensión constitutiva de la Pero personalidad. uno, Está perdón, presente en todo Andrade, momento. la cita implica seleccionar un pasaje que refiere a lo que uno está señalando. Pero amputás la mitad de la no frase, me vas a elegir Bonil. la cita que voy a hacer. Yo estoy diciendo, es una frase, empieza después de un punto y aparte y termina con un punto y aparte. O sea, es una frase entera, dice eso. De lo otro No, es la misma. todas Y maneras, Audil no sabe voy que a amputa la mitad de la dimensión arriba. A ver, Me parece vamos- que sí, Ese vamos- es mi punto de vista, está bien. fundado en una cita textual de Correcto. este trabajo. Vamos a ordenarnos. Miguel Mansi, por favor, tu aporte. A ver, vamos a organizarnos. Andrade defiende el bien, está a favor del bien y en contra del mal. Estamos todos a favor del bien y en contra del mal, Andrade. El asunto que aparentemente estamos discutiendo es si esta guía está toda bien, si no tiene errores, si no tiene excesos, si no está pasada de vuelta, si no se le escapó la moto 2 o 3 veces, o está toda mal o está más o menos. Yo creo que la guía tiene cosas muy compartibles, muy aceptables, que no tengo ninguna violencia en suscribir. Tiene cosas discutibles, que tengo que sentar y tiene cosas aborrecibles, como esta que viene de citar Sartú. Entonces, el exceso deslegitima al conjunto. Porque decimos, no estamos trabajando para la excepcionalidad, pero está esto incorporado. Y yo no sé en manos de quién cae esto. Digo también profesionales de la educación. señalo. Sí, claro, de la educación, que no profesionales de la podemos sacar a educación. los niños que no saben leer y escribir De y les vamos a profesionales de la enseñar educación, esto. es para Un profesionales problema de la educación, un que material está didáctico para sensiblemente profesionales de educación. cuestionada en sus tareas básicas y fundamentales, que son las habilidades de lectoescritura, y le metemos esto es un monocometralleta. Roberto. Quiero señalar otra cosa más, Sí. si me permite, muy Claro, breve. claro. Le Se cedo equivoca algunos tanto, segundos de mi gracias. tiempo. Se equivoca, comete excesos tan errados este documento, como decir en su prólogo, en la primera frase con el cual se inicia la publicación, la educación sexual se incorporó al sistema educativo formal en el año 2006. Esa es la tara refundacional de algunos dirigentes del partido de gobierno. Tengo acá una extensísima relación, que arranca desde fines de 1985. Pasa por no los quiero aburrir, tengo todos los años marcados de las distintas actividades, iniciativas, es lo que decíamos hoy. resoluciones. Pero cuestionar que por el tomó prólogo, CONICET cuestionar respecto a por el la educación prólogo, Miguel. sexual. Sí, Roberto, Esto está instalado Daniel. como lo dijeron los muchachos. 7.000 Muchachos, muchachos por año Roberto, quedan embarazadas, Miguel. ¿Me dejan un ratito? 7.000. Pero no estamos Bien, hoy arrancamos el Sí, bloque estamos hablando discutiendo de eso. la página 70, lo polémica que es este ejercicio de cosquillas, besos y abrazos. En el bloque anterior también me quedó la pregunta para los invitados de acerca de qué aprendizaje nos queda, porque eso es un ejercicio, un aprendizaje, y por qué está como parte de la guía sexual, porque usted decía, maestra, que esto hace tiempo que se da, como forma parte de los sentidos, pero ¿por qué en la guía sexual el hecho de acariciarse, besarse, acostarse uno al lado del otro, tocar las partes blandas y las partes duras? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Y sin ánimo de crítica ninguna, pero para que le quede claro al televidente por qué esto se incluye. Bueno, justamente creo que yo quiero hablar de dos cosas y por eso voy a tratar de alimentar. Quiero hablar de la ideología de género porque me interesa muchísimo contésteme ese esto, punto. simplemente. ¿Cuál pero es el quiero aprendizaje de esto? Quiero contestar esto. El aprendizaje en realidad justamente es que la sexualidad es un componente central de nuestro desarrollo como seres humanos. La sexualidad no es solo el aspecto coital, no es la relación, es los sentidos, es lo que vivimos, es lo que sentimos en realidad en la comunicación con otros seres humanos. Y ahí la sexualidad forma parte, no es algo que está, no es algo oculto, no es algo secreto, es un componente central de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, ¿qué nos deja? Primero quiero decir, y quiero quebrar una lanza por el cuerpo docente, por lo menos el que conozco de primaria, que son profesionales de la educación, y en realidad creo que decir una guía es un elemento como muchas otras cosas que uno toma para su trabajo, para alimentarse, para desarrollarse, pero creo que un profesional no es lo mismo que trabaje en un determinado lugar, y creo que hay investigaciones que acá no se han traído, pero hay investigaciones realizadas por antropólogas que muestran que los niños y las niñas de nuestras escuelas montevideanas, que allí se hizo la investigación, el cuidado de sí mismo, tienen muchas experiencias negativas con la sexualidad
de los adultos. Y experiencias negativas que no voy a nombrar, el abuso sexual que forma parte de la educación de las casas, de los hogares inviolables. Bueno, esos hogares inviolables abusan de niñas y niños y es una experiencia traumática para el desarrollo de su personalidad futura. Pero además de eso, lo que en realidad cuando decimos el tocarse, el abrirse, el desarrollar ese esquema corporal, no es lo mismo, vuelvo a decir, esto siempre se hizo en educación inicial, de 3 a 5 años, siempre se hizo, no es algo que se hizo ahora en la educación, se hizo siempre. Bueno, no sé, yo me recibí en el año 70, capaz que antes del 70 no conozco, pero y mi primera práctica fue en un jardín de infantes. Tú ya te habrías retirado del magisterio cuando mis hijos fueron a la escuela, no se hacía eso que tú decís. Bueno, estoy hablando de 3 a 5 años. Esto lo nuevo es que trae para el desarrollo de en otras edades de cómo relacionarse. Cada vez más la ciencia se une a la parte espiritual de los seres humanos, que yo creo fervientemente en que existe como tal, y comprueba, por ejemplo, la importancia del abrazo, ¿no? Ahora bien, yo soy devota del tema del abrazar, pero ¿qué sucede con, esta pregunta es para Lilian, para ir puntualmente a la respuesta? Por ejemplo, acá una televidente dice en el WhatsApp, mi sobrina no quiere que le toquen el pelo, no le gusta, pero parece que la maestra dice que hay que hacerlo, no respeta el derecho de la niña. Me parece, Lilian, que está bueno como docente aclarar eso, porque creo que también hay una divergencia por ahí, pensar, pero ¿cómo? Si el niño no quiere tocarse con otro niño, ¿lo van a obligar? Yo tengo 3 nietos y uno de ellos no le gusta ni que lo vean cuando se baña, ni que nadie entre. Tiene una situación con su cuerpo totalmente distinta a los otros 2. Entonces, eso tiene que ser respetado porque justamente la diversidad de lo que somos como seres humanos es un principio fundamental. Tenemos que respetar al otro, a la otra. Y eso no quiere decir que un ejercicio, yo no creo cuando se dice que esto es autoritario y que primero no creo que ninguna docente, y hablo en femenino porque son la mayoría mujeres las maestras, imponga algo que no se da. Digo, hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela. Creo que acá estamos hablando muy desde afuera, desde cosas que... Y desde afuera, Lilian, yo también advierto que al ser una guía, puede ser puesta en marcha por aquel docente que apele a ella. Me pregunto, 2 hermanitos van a 2 aulas diferentes, tienen la misma edad. Un maestro decide aplicarla y otro maestro no. Bueno, ¿cómo se resuelve eso después en la interna del hogar? Es una duda que me planteo ahora. Bueno, yo creo que hay que tener claro que cuando una institución de enseñanza baja una guía, no es simplemente un insumo para que si quiere lo tomo y si quiero no lo tomo. Si ese le aconseja un ejercicio que consiste en que los niños se pongan en pareja y se toquen, hay una imposición indebida sobre el maestro, porque de alguna manera la estructura oficial está diciendo esto es lo que hay que hacer, y sobre los niños porque no se les va a preguntar, quieren o no quieren. El consejo, la consigna es hacer eso. Yo lo que veo es que acá, yo que no soy ni partidario de la ideología de género, ni creyente religioso, lo que veo es que hay en nuestra enseñanza en estos momentos una pelea ideológica entre 2 concepciones muy claras. Esa guía está inspirada en la ideología de género, parte de una idea, para mi juicio equivocada, de que somos todos de un único sexo y que las identidades sexuales de hombre y mujer son una especie de imposición social. Aquello de que lo masculino y femenino no es natural. No es natural. Esa es la idea que alienta esto y eso me parece un disparate. Y una imposición terrible sobre el 90% de los chiquilines que son naturales. Sin conflicto se identifican con el sexo masculino o el femenino. Entonces, poner en duda, deconstruir, no permitirles jugar a lo que quiere, obligarlo a toques que no son espontáneos, me parece que son cosas violentas que están tratando de imponer una determinada visión. Creo que en contrapartida, como hoy señalaba Graña, cuando la otra guía que proponen la Iglesia habla del espíritu y el alma, también está incorporando ideología. Entonces yo rescato, que no soy ni creyente ni ideólogo de género, rescato la vieja noción de laicidad, la idea de que la escuela pública no debe meterse en ciertas cosas. ¿Por qué no debe meterse? No en no dar educación sexual, claro que tiene que dar educación sexual, pero ¿qué educación sexual? Una educación cargada de ideología
católica o una ideología o una educación sexual cargada de ideología de género. Y acá viene la pregunta. ¿Ustedes se fijaron de dónde vienen estas guías? Esta la hace una ONG que se llama Gurises Unidos. La anterior la hizo otra ONG que se llama Ovejas Negras. Y la que ahora promueve la iglesia la hace la iglesia, un grupo de militantes de la Iglesia Católica. Yo digo, nosotros no tenemos un sistema de enseñanza con psicólogos, maestros, pedagogos, sociólogos. ¿Por qué el sistema educativo no produce sus propias guías? Lo cual nos daría una garantía de laicidad. Esta tercerización ideológica de que le compro la ideología de género o compro la ideología católica es grave. Quedó claro eso, Enil. Sí, dos cosas. Primero que sí trabajó el Consejo de Educación Primaria en la guía, no se hizo por fuera ese consejo. Pero además, si uno mira la guía, no va para el lado de prohibirle al niño jugar algo, al revés. Voy a seguir poniendo ejemplos de problematización. Manuel tiene 9 años. No le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar al manchado. Pero resulta que, como se burlan de él, Manuel decide no jugar al manchado porque piensan que es un juego de nena. Y lo que preguntan es, ¿está bien que Manuel se sienta mal por no poder jugar a lo que quiere? Segundo ejemplo que coloca, dice, una niña quiere jugar al fútbol. Quiere jugar al fútbol. De cualquier yo la guía lo sabe, quiere jugar al fútbol. Pero resulta que no la dejan jugar al fútbol porque es nena y llora o se lastima. Después lo que preguntan los niños es, ¿está bien que no la dejen jugar al fútbol si quiere jugar al fútbol? Yo me eduqué donde era muy difícil para una nena que quería jugar al fútbol poder jugar al fútbol y que la aceptáramos los demás jugando. Es más, para los demás era complicado hacer que la niña jugara al fútbol con nosotros. O sea, que venimos de esa tradición donde no se podía antes de la guía, no con la guía, el niño jugara lo que quería o la niña jugara lo que quería, es desconocer la realidad en que vivimos. Miguel, cerramos contigo. No puedo creer que usted crea que la guía va por delante de la realidad. La realidad está mucho más adelante que la guía con toda naturalidad. Por suerte. Fíjese, claro, porque este es un país de talante liberal y progresista, con caídas, con idas y con vueltas, pero vamos, insisto, despenalizamos la relación sexual entre el mismo sexo en el año 34. En Cuba lo despenalizaron en el 97. En Londres, en el Reino Unido, que es el reino de la libertad, lo despenalizaron hasta el 82. Quedaban los últimos Por resabios. eso no se entiende este debate mucho, ¿no? No, es que lo que pasa es que usted se empeña, y los defensores de la guía se empeñan en no reconocer los errores flagrantes, los abusos, los excesos que comete esta guía. Oiga esta frase. Piensa que se empezaron a abrazar los niños en la escuela con la guía, Miguel? Usted me cree, Andrade, que yo estoy citando textual. A los 14, 15 años empiezan a tener relación en Uruguay. Conviene registrar, mire lo que le dice a los maestros el Consejo, conviene registrar las ideas, prejuicios y estereotipos de género que surjan a fin de problematizarlos y promover la reflexión en torno a los modelos hegemónicos, impulsando la deconstrucción de los mismos. Sí, claro. ¿En manos de quién? De un señor cuya vocaciones, voluntades y orientaciones yo desconozco. ¿Sabe qué, maestro? En manos de la educación pública, Miguel. Enséñele algunas cosas, déjele el resto a los padres. Nos quedamos no sin los padres. No se metan lo que no le toca. Además, no se metan lo que no le toca. Quiero decir que el programa se ha destinado in totum a este asunto. Más allá de que hubo como 4 miradas diferentes, estuvimos destinando todas las voces a un solo tema, que a veces se plantea esa inquietud de parte de la teleaudiencia, me parece razonable, por eso hemos abarcado este asunto en un programa. Muchas gracias, Lilian. Un comentario de 20 segundos nada más. Muy no, puntual. 20 segundos. No. Ideología de género, creo que también tiene Sartú. Tiene una ideología de género que no es la mía. Obviamente, que no es la de los derechos, que no es la de la sociedad del siglo XXI, es la de la tradición. Respalda a Oscar esta en mis 20 segundos yo voy a decir que creo una cosa sorprendente, que es que la biología, el tener determinados cromosomas, determinada estructura física, algo pesa en la identidad sexual de las personas. Esta guía pretende sostener que eso no importa y que toda la identidad sexual es una construcción cultural. Me parece un disparate y me parece mal que esa sea la ideología oficial del sistema de enseñanza. Eso no es. Gracias. Yo soy mujer y quiero ser mujer. Yo te escuché agraviarte y me la banqué. Señores, el próximo jueves 20 y 30 volveremos con todas las voces a Monte Carlo Televisión. Que pasen todos.